Como les digo, son mujeres con diferente cultura, diferentes edades, mujeres que hablan la palabra con diferentes situaciones en lo particular de cada una de ellas, mujeres en diferentes lugares geográficos en los que ellas se encontraban y Dios las usó para cumplir el plan y el propósito que Dios tenía, tanto para ellas como para otras personas que Dios estaba poniendo en el camino de estas mujeres. Y como les decía, son 55 mujeres que menciona la Biblia y de esas todas, como les digo, no todas sirvieron a los propósitos del Señor. ¿Ok? Tenemos como por ejemplo a Ana. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien sabe Ana, la madre de Samuel? Bueno, Ana era una mujer, yo nomás voy a ir mencionando, no tenemos aquí para que vean los versículos, pero las que están anotando, en 1 Samuel 1:1 habla de la historia de Ana y dice que Ana era una mujer que estaba casada, su esposo se llamaba Elcana. Y esta mujer, dice la palabra, que no podía tener hijos. Era una mujer que lo describe la Escritura como una mujer triste, como una mujer que no tenía esperanza porque no podía tener familia. Siempre la encontraban llorando, siempre la encontraban triste. Ella estaba viviendo una situación en su dolor, en su vida, en su familia, en su persona, de soledad, porque no tenía hijitos. ¿Cuántas de aquí están solteras? Ok, ¿y casadas? Ok, ¿cuántas? Bajen la mano, ¿cuántas tienen hijos? Wow, ok. La condición de Ana era una mujer que estaba sola, sin hijos. Tenía a su esposo, pero el esposo no le daba ese complemento que ella necesitaba. Entonces dice la palabra ahí que en el versículo 9 ahí del capítulo 1 de 1 de Samuel, dice que ella se levantó, tomó una decisión. Fíjense, lo primero que hizo Ana fue decidió orar, ayunar, buscar al Señor, y luego dice que ahí decidió no estar más triste. Vino a los pies del Señor, puso su petición a los pies del Señor. Dijo: aquí te dejo, Señor, mi necesidad, y cambio de actitud. Y cambió de actitud. Muchos de nosotros podemos identificarnos con esta mujer, quizá no con hijos, pero con una necesidad. Esa necesidad, como le quieras llamar, nos ha apachurrado, nos ha quitado nuestro gozo, nuestra alegría. Esa situación por la que vivimos o estamos enfrentando nos cambió nuestro entorno. Quizá fue familiar con nuestros padres, quizá es una situación en el trabajo con amistades que me cambió mi dirección, el propósito para el cual Dios me llevó a ese lugar o me plantó en esa familia o me dio los padres que me dio o me dio el esposo que me dio. Y esa situación me movió y seguimos todavía lamentándonos o seguimos con la actitud de estar llorando mi pérdida, de estar afligida y no estamos viendo los planes que Dios tiene. Entonces, lo que yo veo aquí en Ana es que ella cambió de actitud y decidió no estar más triste. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención eso porque su situación seguía ahí, su problema seguía ahí, no podía tener familia. Pero qué hermoso que el Señor escucha nuestras oraciones. Él promete que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos escucha.
Entonces, ¿qué es lo que hizo Ana? Ana vino, presentó su necesidad ante el Señor. Dice que oró, buscó al Señor y algo que dice ahí, dice, y adoró. Esa palabra de adorar da por hecho, Señor, glorifícate, porque tú eres soberano, tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios todopoderoso. Todavía no veo respuesta a mi necesidad, pero te doy la honra y la gloria a ti. Y vámonos a lo que sigue. Cambió de actitud y decidió no estar más triste, Ana. ¿Cuál es mi situación? ¿Qué es lo que estoy pasando yo? ¿Por qué me estoy enfrentando? Cuando Ana viene al Señor, dice ahí la escritura que ella le prometió, Señor, si tú me das un hijo, te prometo que te lo voy a entregar. Ana hizo un pacto con el Señor. Muchas de aquí hemos venido a los pies del Señor y le hemos pedido en oración algo. Señor, convierte a mi esposo. Oh Señor, a mis hijos, te prometo. Y cuando hacemos esa promesa al Señor, hay un pasaje que dice, lo que prometes a Dios, cuida en cumplirlo, porque si no el Señor nos va a pedir cuentas. Mejor es no prometerle nada, así lo dice la palabra. Y Ana prometió al Señor que si Dios le daba un hijo, se lo iba a dedicar a él, para que él sirviera en el templo del Señor, en su ministerio. Entonces, cuando el Señor la bendice con un hijo, Ana cumple lo que le prometió al Señor. Desteta a Samuel y destetado va y se lo presenta al templo a Samuel. La vida de Samuel fue una vida que Dios ya tenía planeada que iban a ser Samuel. Samuel llegó en el tiempo que era necesario, ni antes ni después. Tenía un propósito. Samuel fue uno de los jueces en Israel. Fue uno de los más grandes profetas que Dios usó para hablar al pueblo palabra de parte de Dios. Dios ya tenía el plan para Samuel. Pero si Ana no viene y busca al Señor y decide no estar más triste, el propósito de Samuel no se va a cumplir. Muchas veces Dios tiene planes para cada una de nosotras que afectan los planes en nuestros hijos, que afectan los planes en nuestra familia, en nuestro vecindario, hasta en nuestra nación. Y lo vamos a ver ahorita más adelante con otro ejemplo. Entonces, aquí lo que pasó con Ana, dice, Ana oró y adoró. Señor, te vengo y te pongo esta petición a tus pies y te doy las gracias. Gloria y honra es a ti, Señor. Muchas veces nomás venimos y le pedimos al Señor y ni las gracias le damos, ni le decimos, Señor, tú eres soberano, tú eres grande, para ti no hay imposible, te reconozco que eres el gran yo soy. Y no venimos agradecidas, no le alabamos, no le adoramos, ¿sí? Entonces, Ana descansó en Dios, el cual escuchó y tenía un plan para la vida de Samuel. Entonces, a veces nosotras oramos a Dios por algo, le prometemos a Dios algo y Él nos contesta y no cumplimos lo que le prometemos a Dios. Cuidado con eso. Tener cuidado con lo que le prometemos. También tenemos otro ejemplo en la vida de Esther. ¿Quién ha oído de la vida de la reina Esther? Hasta películas sacaron película de la vida de la reina Esther. Que muchas cosas que en la película están no es cierto. Así que es mejor conocer lo que aquí está escrito en la palabra. Y eso lo podemos ver ahí, la vida de la reina Esther es en Esther 2:5. ¿Quién era Esther? Esther era una doncella, dice la palabra. ¿Qué es una doncella? Es una jovencita virgen.
Una doncella es una muchacha soltera, virgen. Entonces, la vida de Esther dice que ella era huérfana, no tenía padres, pero tenía un primo que la adoptó y la acogió, dice la escritura ahí en Esther 2:5. Dice que Esther estuvo bajo el cuidado de su primo Mardoqueo. Unos dicen que era tío, pero ahí dice que es primo. Entonces, independientemente, estuvo bajo el cuidado de alguien más, de la familia, que la enseñó y la guió. El pueblo de Israel estaba cautivo en esa región bajo el dominio del rey Asuero. Entonces, un día al rey Asuero se le aconseja y deciden ir por todas las doncellas de la región, agarrar a todas las señoritas y llevárselas a su palacio para ser las esposas o las mujeres del rey. Y en una de esas se llevan a Esther. Esther llega a palacio, la preparan para presentarse al rey. Era todo un proceso largo que era de preparación para esas doncellas. Dice la Biblia que en el caso de Esther duró 1 año de estarla enseñando, preparando con aromas, con enseñanzas. Ella estaba bajo la autoridad de un eunuco, dice la escritura. Y entonces ese rey Asuero pues era un rey que no tenía temor del Señor. Tenían muchos dioses y creían en muchas cosas. Ese rey tenía una reina que se llamaba Vasti, pero Vasti la quitan. No vamos a entrar en detalles, pero se queda el reinado sin reina. Entonces el rey empieza pues con las doncellas, hasta que de repente pues llega Esther, le agradó a Esther y dice que halló gracia delante del rey. Le gustó al rey le gustó a Esther. ¿Qué había en Esther que la diferenciaba? Esther tenía temor del Señor. Esther creció conociendo la palabra del Señor, porque su primo Mardoqueo, yo me imagino, no lo dice así específicamente, pero le había enseñado. Porque vamos a ver ahí más adelante que pasa una situación con Mardoqueo, que una persona que se llama Amán, era un gobernante, una persona de influencia en el reinado, quiere eliminar, erradicar a todo el pueblo judío de esa nación. Y le agarró coraje a Mardoqueo. No sé, pero le agarró coraje a Mardoqueo y dijo: vamos a eliminar a todo el pueblo. Ustedes pueden leer la historia de Esther, ahorita no la vamos a platicar toda, pero yo lo que quiero resaltar, qué característica había en Esther como mujer, siendo doncella, Dios la escogió con un propósito, la llevó a palacio, llegó a ser reina, pero aún siendo reina, ella no se podía acercar ante el rey. El rey tenía que mandarlas llamar, porque si ella se acercaba, cuello. Eran las leyes de ahí, de ese reinado. Entonces, lo que pasa con Esther es que Esther fue obediente a Mardoqueo, obediente a la palabra. Mardoqueo le aconseja cuando llega a palacio y le dice: vas a hacer esto. Le da consejos de acuerdo a la palabra. Le da una serie de consejos que le ayudan a que Esther halle gracia delante de los ojos del rey, que la pueda mandar pedir. Dice la palabra que la volvió a pedir porque era agradable tenerla ahí con él. Entonces vemos de tantas mujeres que tenía el rey Asuero, a Esther la estaba llamando porque había algo que tenía esa mujer. Entonces pasa
que este Amán, este general del ejército del rey Asuero, trama algo en contra de todo el pueblo de la nación de Israel, los que estaban ahí cautivos. Y lo que hace es que quiere eliminar a todos. Pero Mardoqueo le dice a Esther: nunca reveles que tú eres judía, que tú eres pueblo de Israel. Entonces Esther llegó a palacio y nadie sabía que ella no era de las naciones, de las otras provincias. Dice la Biblia que el rey Asuero gobernaba sobre 127 provincias. O sea, haz de cuenta, pues, ¿qué te podré decir? Todo Texas, o podemos por llamarle así, todas las partes en Texas. Texas es un estado muy grande. Imagínense, el mero de todo Texas, por llamarlo de una manera. Entonces, dice la palabra que este hombre trama eso contra el pueblo, y como nadie sabía que Esther era judía, manda que maten a todos los judíos. Entonces, cuando Mardoqueo se entera, Mardoqueo, dice la palabra, que se viste de cilicio y de luto. Cilicio es que se ponían como cenizas y se vestían con diferente tipo de ropa en señal de luto. Es como un duelo, como alguien que está en un sepelio, que está triste, estás pasando por un dolor. Dice, cuando escuchó eso Mardoqueo, que quieren matar a toda la nación que estaban ahí de esclavos en el reinado, Mardoqueo se le dolió lo que estaba sucediendo. Actualmente, ¿qué es lo que está pasando en nuestra nación? Yo se los traigo a colación. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en México? Las que somos mexicanas, las que somos americanas, ¿te duele tu nación? ¿Qué es lo que pasó con Esther? Esther, dice la escritura, que ella, cuando se entera por Mardoqueo lo que estaba pasando, ella no sabía, no estaba enterada de lo que ese hombre estaba planeando con el rey Asuero. Pero cuando Esther se entera, dice que ella convocó a su pueblo por medio de Mardoqueo a oración y ayuno, porque ella se iba a ir a presentar delante del rey sin que la llamaran. Vemos aquí una Esther como característica: obediente, sabia y valiente. Ella no se atemorizó porque la ley decía que si se presentaba delante del rey sin que la llamara, iba a morir. Esa era la ley. Entonces ella sabía que era lo que le podía pasar, pero ella estaba confiando en Dios, en nuestro Señor. Ella tenía bien claro que el Señor le iba a respaldar en esa situación. Por eso ella convocó ayuno y oración. ¿Qué estás pasando tú? ¿Estás pasando algo fuerte en tu familia, en tu casa, con tus hijos, con tus padres, en el trabajo, situaciones de envidia, de contienda? A lo mejor con alguna amiga. Pues ahí está la respuesta: oración y ayuno. Oración y ayuno. El ayuno no va sin la oración. El ayuno no es dieta. El ayuno va para afligir el cuerpo y que el Señor nos conteste en oración cuando estamos orando. Porque cuando uno está en ayuno estamos más sensibles. Estamos más sensibles a escuchar la voz del Señor. ¿Qué problema tan difícil que tú puedas estar pasando hay? Pues convoca ayuno y oración. Ella fue una mujer valiente que se puso en la brecha de su nación. Dice la Biblia que Esther fue y se presentó frente al rey Asuero sin que la llamara. Y ahí pues explica, hizo banquete y no le dijo todavía, y luego volvió a hacer otro banquete y no le dijo, hasta como a la tercera vez les hace el banquete al rey y a este hombre malvado. Y ahí le dice el rey: lo que me pidas te lo concedo. ¡Wow! El Señor ya estaba preparando el corazón de este hombre.
Quizá tú eres estudiante y tienes maestros que le están poniendo situaciones difíciles que van en contra de la Escritura. O un jefe, o tu esposo, o tu compañero, o tus padres que te están guiando en otro camino que no va en la Escritura. O los gobernantes que nos están gobernando ahorita, que están autorizando leyes, que están cambiando todas las costumbres que por años han sido fundadas bajo la palabra del Señor. ¿Qué estás haciendo tú como ciudadana? En este caso, Esther estaba intercediendo por su nación, no nomás por ella ni su familia, por su pueblo. Ella se puso en la brecha y fue valiente sabiendo que el Señor la estaba respaldando. Fue obediente, sabia y prudente. Esa sabiduría y esa prudencia lo marca la Escritura, que nomás proviene del Señor a través de su Espíritu Santo. Dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Señor, ¿cómo le hago? Dime por dónde le doy. ¿Qué hago? ¿Estás pidiendo sabiduría? ¿Sí? Entonces, tú cuando te presentes ante Dios intercediendo, orando por alguien o por algo, Dios cambia tu presente y tu futuro. Tú puedes hacer mover el corazón de Dios para cambiar el presente o el futuro. Claro, Dios ya tiene un propósito, pero te quiere a ti, no quiere a la otra. La otra está con otro propósito. ¿Tú qué estás haciendo? Donde el Señor te ha traído. Si tú vives en México, bueno, allá, ¿cuál es el propósito para tu nación? Yo les doy de ejemplo, cuando nosotros nos vinimos para acá, nosotros somos de México, de Monterrey, y yo empecé a conocer aquí el valle, pues donde me movía en las escuelas, con las niñas, con las amistades. Yo no conocía mucho, y pues las calles principales, la 10, la 83, y pues nomás así, ¿verdad? Y en una de esas que yo paso, venía por la Business 83, en los primeros días que yo llegué aquí a McAllen, pasé venía por la Business 83, la de los rieles, y a mi mano derecha voy viendo un terreno donde tenían, a muchos se los he platicado, donde tenían todo el terreno, lo que haz de cuenta lo que ocuparía un Stripes o gasolinera así de grande, todo el terreno dedicado con culto a la Santa Muerte. No sé si las que vivan aquí así estaba, no me dejarán mentir. Tenían el culto a la Santa Muerte y con un chorro de cosas, porque habían puesto eso en ese terreno. Y para mí fue un choque así tremendo, grandote, o sea, era con todo así, con capilla y todo. La Santa Muerte ahí estaba, por donde pasaban los carros. Yo me sacudió y le dije: Señor, ¿a dónde me has traído? Esto yo no lo veía en México. Bueno, a mí nunca me tocó ver eso. Claro que cuando llegábamos a Reynosa también ahí había otro nicho. Las que son de Reynosa, entrando a Reynosa, de Monterrey para Reynosa, había otro en medio en el camellón. Apenas antes de entrar a Reynosa había otro nicho así para la Santa Muerte. Yo dije: Señor, ¿a dónde nos trajiste? ¿Por qué me sacaste con mis chiquitas y me trajiste a este lugar? Entonces algo pasó en mí que yo dije: Señor, si voy a estar viviendo aquí, yo no quiero esto aquí para mis hijas. Esta es una potestad que no es de ti. Y yo, así como Esther, yo empecé a interceder, calladita yo en mis oraciones, y reprendo este lugar, y en el nombre de Jesús, toda espíritus, yo. Quizá había más gente haciéndolo en otros lugares por esa situación. Pues no pasaron ni 3 meses y yo era constante. En mis oraciones tenía muchas otras oraciones,
Pero siempre me acordaba de eso porque algo hizo en mí que dije, no, Señor, aquí en esta tierra donde tú nos trajiste, no va a estar esto aquí, esta potestad no va a estar aquí. Eso fue en este caso. Pues a los como 3, 4, 5 meses, de repente vuelvo a pasar por ahí, vámonos, ya había un lote de carros, ya no había eso. Yo, wow, Señor, pues yo atribuí, ayudé en mis oraciones, no fui yo solamente, pero sí te puedo dar seguridad que muchos estaban orando para que eso fuera quitado de aquí. Pero yo me puse en la brecha. Quizá no es mi nación, pero yo estoy viviendo aquí. ¿Qué es lo que estás tú viviendo? ¿En dónde el Señor te tiene? En la colonia donde te tiene, en la zona donde estás, en la familia que te dio. Esther intercedió por su nación, fue valiente, no le importó que el rey le diera cuello o la fuera a matar. Dice la Biblia que ella intercedió. Entonces yo te animo a que te esfuerces, le creas al Señor y seas obediente y valiente, porque el Señor dice la palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tenemos su palabra y a Él que nos respalda. Entonces levantémonos en oración y en ayuno, cualquiera que sea tu situación. ¿Qué otra cosa podemos ver? Tenemos a Lidia. ¿Quién era Lidia? ¿Alguien sabe quién era Lidia? Dice la escritura que Lidia era una mujer sola que era bien business, bien trabajadora. Como muchas de ustedes aquí que son bien trabajadoras. Bueno, yo creo que la mayoría, todas son bien. Toda mujer, no puedo decir que no es trabajadora. Toda la mujer, Dios nos ha dotado con el esfuerzo, la creatividad para poder trabajar en lo que sea, ¿sí? Y Lidia, ahí en Hechos 16, del 6 al 40, Lidia fue usada con un propósito para hospedar a Pablo, a Silas y a Timoteo. Hechos 16, del 6 al 40, ahí viene toda la historia de Lidia. Esta mujer, el trabajo que ella hacía era, vendía el color púrpura. Ese color púrpura, no sé si ustedes sepan, solamente se extrae de un molusco que produce el mar, y no en todos los lugares en el mar se produce eso. Qué casualidad que nada más en donde Lidia estaba había ese molusco, que era muy cotizado, muy caro, porque ese color es un poco común, no es común. Entonces, ese era el trabajo de Lidia. Vendía el color púrpura, los vestidos o la ropa con ese color. Ella dice la palabra que ella era creyente, porque dice ahí que, dice, después de muchas dificultades, Dios desvía a Pablo, a Silas y a Timoteo del plan que Dios tenía de ir a Asia. Qué casualidad, los desvía a Macedonia, que era donde estaba Lidia. Pero Dios ya tenía un plan para desviarlos, porque aparte de desviarlos, el Señor tenía el plan del hombre de Macedonia que conociera a Cristo a través de ellos. Pero en ese trayecto se encuentran con Lidia, con esta mujer. La conocen, saben que viene Pablo, Silas y Timoteo, comparten en ese momento. Dice que ella creyó y toda su familia fueron salvas. ¡Wow! Pero eso no quedó ahí. Dice la Biblia que después de eso Pablo y Silas le siguieron, pero fueron encarcelados por predicar el evangelio. Y después de estar en la cárcel los soltaron y regresaron ahí. ¿Y quién los recibió y los hospedó? Lidia. Los tuvo en su casa.
A ella no le importó que hubieran estado en la cárcel. Muchas veces nosotros nos dejamos, pensamos de otras personas erróneamente. No, es que ¿cómo le voy a...? No, y no sabes que el propósito de Dios te atravesó por el camino de esa persona con un plan, para ellos o para ti. En el caso de Lidia, imagínense, venían golpeados todos de estar en la cárcel, apachurrados espiritualmente también. Entonces, esa mujer fue de gran ayuda a los apóstoles. Tú puedes ser de gran ayuda en lo que Dios te ha dado. Tú puedes ser hospedadora. Hay un pasaje que dice, sin saber hospedaron ángeles, dice la Escritura. ¿Sí? Pero a veces medio dudamos y medio, juzgamos sin saber el plan de Dios para esa persona. Claro, hay que tener también sus precauciones y todo, ¿verdad? Ser prudente, ser diligente, ver y todo. Pero estás hospedando a alguien que Dios tiene un propósito para esa persona. Ella fue grandemente bendecida con tenerlos ahí en su casa. ¿Sí? Ella y su familia, dice la palabra, hasta fueron bautizados, dice la palabra, por los apóstoles. Ella y su casa. ¿Cómo afecta tu decisión a tu casa? Porque ella creyó y ellos creyeron a la palabra de los apóstoles. Ella le brindó hospedaje a Pablo y Silas, a Timoteo, no importando haber ellos estado en la cárcel. Entonces, que lo que venga de repente, no juzgar. Señor, ¿para qué los trajiste estas personas? Yo puedo ser esa hospedadora. Úsame. ¿De qué manera me puedes usar? Bueno, como característica, Lidia fue hospedadora. Tu mujer puede ser usada también mostrando generosidad a otros, no nomás de hospedaje, de alimento, de estar dispuesta a una necesidad. ¿Estás sabiendo que tu amiga está pasando algo difícil? Tu hermana, tu mamá. ¿En qué podemos ayudarnos? Esa es la generosidad que podemos dar. Quizá no hospedaje. En el caso de Lidia fue hospedaje. Pero la generosidad se demuestra de muchas maneras. Simplemente con la atención. Quizá a lo mejor no tienes coche en que moverte para ir al lugar, pero sabes, puedes hablar, puedes tener comunicación, o mandas un correíto, oye, ¿cómo estás? No te he visto. Ánimo, ánimo. ¿Sí? Generosas. ¿Sí? Porque no sabemos cuál va a ser el propósito de Dios, tanto en ellos que se nos atraviesen como para nosotros. Lo que sí sé es que voy a ser bendecida. Yo voy a ser bendecida al ser generosa. ¿Sí? Entonces, cualidad de otra mujer, ser generosa, hospedadora. Tenemos también a otra mujer hermosa ahí en Ruth. Tenemos a Noemí. ¿Alguien sabe quién era Noemí? ¿De quién? La suegra de Ruth. Bueno, la historia de Noemí es la suegra. Noemí era la suegra, Ruth era la nuera. La historia de Noemí es, Noemí era una mujer que tenía esposo y 2 hijos, dice la palabra. Por cuestiones, entre comillas, de alimento en la nación, el Señor los mueve de su tierra y los lleva a la tierra de Moab. Y anteriormente el Señor había dicho que los hijos de Dios no se debían de juntar con las moabitas. Pues en este caso llega Noemí a la tierra de Moab con el pretexto que no había alimento en donde ellos vivían. Yo no sé por qué estás tú aquí en este lugar, cómo el Señor te trajo,
por trabajo, por inseguridad, por, yo qué sé, por mejor vida. En el caso de Noemí, se movió la familia, ella con su esposo y sus 2 varones. Y dice la Biblia que ahí en la tierra de Moab conocieron a 2 chicas, los muchachos, se casaron y empezó la familia. Pero pasa una tragedia. 3 tragedias sucedieron. Dice que los hijos, uno de los hijos se casa con una jovencita llamada Ruth y la otra Orfa. Eran moabitas de esa región. Creían en otras cosas, sus costumbres eran otras totalmente diferentes. La tragedia que llega a la vida de Noemí, se le muere el marido. De repente, dice la palabra, enfermó y murió. Y seguidito muere un hijo. Y la nuera se queda sin esposo. Recién casaditos, chiquitos. Y de repente se le muere el otro hijo. ¡Ay, híjole, qué tragedia! La muerte de un familiar duele mucho. La muerte de un hijo duele mucho. Noemí quedó sin esposo y sin sus 2 hijos. Ahorita estamos hablando de Noemí, vamos a hablar también de Ruth. Pero, ¿qué vamos a ver? La característica que le ayudó a Noemí para cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Era la voluntad de Dios o no era? No sabemos, Dios es soberano. No entiendo, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me sucedió esto? No entiendo, Señor. ¿Por qué estoy atravesando esta situación? No entiendo, Señor. Pero lo que hizo Noemí, que yo creo que, ¿quién de aquí es suegra? Nomás 2. Bueno, todas vamos a ser suegras si nos casamos, o las que ya están casadas y con sus hijos van a tener el derecho de ser suegras. ¿Qué hizo Noemí? Noemí amaba a sus nueras. Noemí demostraba el amor. Noemí les enseñó el temor del Señor a sus nueras. Noemí fue amable con sus nueras, fue afectuosa con sus nueras. Yo he oído suegras, o sea, mujeres que son suegras y dicen, ay, mi nuerita ya llegó. Ay, arrepiéntete. De veras te lo digo. Yo amo a mi suegra, no está aquí ahorita, pero no porque no está, la amo. Pero yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo de ella. Porque yo voy a ser suegra también. Tengo 4 hijas. Y me falta mucho que aprender. Y quiero ser la mejor suegra para mis yernos. Noemí fue ejemplo a sus nueras. Inspiró a sus nueras el temor del Señor. Fue leal a sus nueras, temerosa del Señor. La historia de Noemí nos revela que Dios puede restaurar una vida vacía. La vida de Noemí quedó vacía, así. Yo no sé qué estás pasando o qué pasaste o qué vayamos a pasar, pero solamente Dios sabe por lo que vayamos a pasar, por lo que Él nos permita pasar. Salud. Porque todo lo que nos pasa, Dios tiene un plan, tiene un propósito, Él lo permite. A veces duele, no nos gusta, nos incomoda, pero tiene un fin para madurar, para crecer, para bendecir. ¿Sí? Y lo que pasó con Noemí, después de haber perdido a su esposo y a sus 2 hijos, ella recibió lo que había sembrado de su nuera, una sola, porque pasa que Noemí decide regresarse a su tierra. Ella no conocía ahí a nadie. Dice, pues aquí que estoy sola yo,
me regreso con mi familia. Y les dice a sus nueras que las amaba, pues ustedes aquí, esta es su nación, quédense aquí con su familia. Orfa decide quedarse y Ruth le dice, no, tu pueblo será mi pueblo y tu nación mi nación. Noemí recibió de Ruth lo que había sembrado y lo estaba cosechando. Ruth se regresa con Noemí, su suegra. Ruth no tenía descendencia, no tuvieron descendencia. De poderse llevar Noemí a sus nietos, no tenía nada ya. De la noche a la mañana quedó viuda. ¿Hay alguien aquí viuda? De repente pasan las cosas y no entendemos. ¿Qué fue lo que pasó con Noemí? Dice la palabra que cuando regresaron a su tierra, regresa Noemí a su tierra, pero Ruth no conocía la tierra. Y empieza a conocer la tierra, a conocer la familia de Noemí, a conocer las costumbres que ya las conocía a través de Noemí. ¿Y qué es lo que pasa? Que Noemí le presenta a un varón. Ese varón se llamaba Boz. Y fíjense, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque vamos a ver el propósito, por toda la trama que tuvo que pasar Noemí para que se cumpliera el propósito acá. Noemí fue usada para cumplir un propósito que no estaba viendo y que quizá no alcanzó a ver ella. Vio la mitad de la parte del propósito de Dios en su vida. No lo entendía, pero ella fue fiel al Señor. Se dejó usar por el Señor. Boz se casa con Ruth y dice que tienen un hijo. Y ese hijo se llamaba Obed. Obed tiene otro hijo y se llama Isaí. Isaí es el padre del rey David. Y el rey David es descendencia para que nazca nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Se trajo Noemí a Ruth para acá. ¿Qué dices tú? ¿Quién lo planeó? Dios. Ahí se cumple el propósito. Hay muchas cosas que no entendemos y nunca las vamos a entender de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Pero vemos aquí como característica una mujer amable. Nada nos cuesta ser amables. Con su suegra, ella con sus nueras. Una mujer afectuosa, de buen ejemplo, que inspiró a sus nueras. Una mujer temerosa de Dios que las enseñó, les dio esa enseñanza a sus nueras del temor del Señor, de los caminos del Señor. Tú puedes ser esa mujer. Donde quiera que andes, debemos de ser esa mujer que enseña, porque la gente nos está observando. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? No tenemos que hablar, con nuestro testimonio hablamos. Si somos generosas, si somos amables, si le llamamos la atención a alguien o le decimos, mira manita, esto no va de acuerdo a la palabra, mira lo que dice la Escritura, la enseñanza al temor del Señor. Al igual que Noemí, me puede resultar difícil reconocer la bondad de Dios, su fidelidad en algunas ocasiones. Pero Noemí tenía temor del Señor. Y a ella no le importó, dice la palabra. En medio de su tragedia, Dios promete estar con nosotros. Y ahí tenemos un salmo tenemos lo que ya dijo el pastor Benjamín ahorita, ahí en Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a de bien, a los cuales, ¿cómo dice? A los que conforme a su propósito son llamados. Todo obra para bien, aunque yo no lo entienda. Todo obra para bien.
Lo único que yo puedo hacer es fortalecerme en el Señor, buscar y andar en sus caminos. Otro salmo que habla de que el Señor está conmigo, que me encanta, el Salmo 71:20, dice: tú me has hecho ver muchas angustias y males, y volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Qué tan bajo, qué tan doloroso hemos caído, qué tan fuerte es nuestro dolor, que nos sentimos como en los abismos de la tierra, sin ánimo, sin fuerzas, pensando que ya no hay solución, pensando que ya no hay remedio, pensando tantas cosas. Dice: tú me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme, ¿qué dice? Vida, y de nuevo me vas a levantar. Esa es mi seguridad en el Señor. Esa es la seguridad que tú, mujer, es la que tienes que tener. Cada vez que nos caemos, el Señor nos levanta. Dice: caerán 7 veces el justo y será levantado. El Señor nos va a levantar. Todas caemos. Pero tengo yo la seguridad de que Dios me va a levantar. Entonces, sacúdete, levántate, que el Señor es tu fortaleza. Tengo que estar agarrada del Señor. No me puedo quedar ahí estancada. Si ya conozco lo que dice su palabra, sé que Él va conmigo, Él me va respaldando. Él es mi marido, aunque mi esposo esté al lado y no haga las cosas o no conozca al Señor, o mis padres me den otra dirección que va en contra de la palabra, o las amistades que tengo con las que me rodeo me están duro y dale, y me pasan situaciones fuertes por malas decisiones que hemos tomado. Señor, tú prometes que me vas a levantar. Una de mis oraciones que yo le digo yo al Señor: Señor, dame piel de rinoceronte. ¿Ustedes conocen los rinocerontes? Ni la aguja entra en la piel del rinoceronte. Yo, como médico veterinario, tienes que buscar las partes para poderlos inyectar, porque bien gruesa la piel del rinoceronte. Yo le digo: dame piel de rinoceronte para aguantar tanto trancazo, Señor. Pero corazón de paloma. Un corazón así para poder recibir tu amor, para poder amar a los demás como tú nos amas. Tú dile al Señor en tu oración: Señor, híjole, no sé por qué estoy pasando esto, Señor, pero tú tienes un propósito y quiero ser obediente a ese propósito. Tenemos a Ruth, la nuera de Noemí. ¿Qué podemos ver como característica de Ruth? Que ella fue dócil, mansita. No rejega con la suegra. Aceptaba los consejos de su suegra. Las que estamos casadas y tenemos suegras, ya no le echemos a nuestra suegra. Acepte el consejo. Ruth fue dócil, fue paciente, fue leal con su suegra Noemí, fue diligente, porque a la hora de que se cambian, Ruth tiene que trabajar. Y ahí es donde se topa con vos. Fue diligente, fue obediente a su suegra, porque lo que decía su suegra, ahí estaba Ruth, cuidándola como una mamá. Porque te quiero decir que cuando tú te casas, no te casas nomás con tu esposo, te casas con su familia. Y sus padres de tu esposo van a ser tus papás. No son separados, es tu familia. Va a ser tu mamá, va a ser tu papá, tus suegros. Entonces, vemos una Ruth agradecida también con Noemí. La actitud de agradecimiento. ¿Qué es lo que habrá visto Ruth en Noemí para haber decidido seguirla hasta donde Noemí
iba. Cambió de nación Ruth, cambió de costumbres Ruth, creyó en el Señor Ruth, cambió de dirección. El plan de Dios se cumplió en la vida de Ruth. Si Ruth no hubiera sido obediente, el plan de Dios no se cumple. El plan de Dios para ti, para tu familia, para los hijos que vas a tener, o lo que venga en tus nietos, Dios va a cumplir. Las generaciones que vienen, Dios va a cumplir el propósito, te guste o no te guste. Si no te usa a ti, va a usar a alguien más, pero Dios lo va a cumplir el propósito. Entonces vemos que en medio del dolor, Ruth también pasó dolor, la pérdida de su esposo. Muchas mujeres han perdido sus esposos. Es un dolor porque cuando uno se casa, dice, ya no serán dos, serán uno. La mujer se apoya en el varón. Y la pérdida del varón, haz de cuenta, es como esas dos hojas que se pegan con pegamento cuando nos unimos y las quieres separar, se rompen. Algo se rompe de las dos pegadas. Duele. Y a veces duele y dura el dolor mucho tiempo. Necesita venir el Señor y sanar y restaurar. Pero ahí estaba Noemí con Ruth. Y Ruth fue dócil, fue leal, fue sensible al Señor. Dice, como cuando Noemí y su familia, ellas se casaron, Dios las mueve de su tierra. Quizá no les dijo claramente, pero así pasó con Abraham. Cuando Dios llama a Abraham de la tierra donde Abraham vivía, donde trabajaba, estaba tan cómodo, y le dice, te voy a sacar de tu tierra y de tu parentela y te voy a dar una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te voy a dar un hijo, te voy a dar descendencia. Y pasaron los años y Abraham no tenía descendencia, hasta que Dios le da el hijo. Y vean tan grande la descendencia que hay en el pueblo judío. Están regados por todo el mundo. ¿Sí? Se cumple la promesa. ¿Que tardó en cumplirse? Sí, pasaron muchos años. Ya eran ancianos Abraham y Sara. Sara ya había perdido la esperanza de ser madre, ya no tenía su menstruación. Ya era una anciana. Yo creo que hasta ni la menopausia ya tenía. Tenía 80 y tantos años, dice la palabra. Yo no conozco una mujer de 80 para arriba que haya tenido bebé, hasta ahorita en las noticias. Pero cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Él es diferente a nosotros. A veces nosotros prometemos cosas y no las cumplimos. Pero bueno, somos humanos. Pero Dios, cuando promete, Dios cumple. Y si Dios te ha prometido algo que aquí está en la palabra, por eso es importante conocer qué es lo que Dios dice de ti, qué es lo que Dios te ha prometido. Es necesario conocer lo que aquí está escrito. Entonces vemos que en medio de su dolor Dios obra sanando, restaurando, y aún así le añade, te bendice. Y yo creo que ejemplo, aquí tenemos muchas que hemos pasado por situaciones fuertes, que en medio de nuestro dolor Dios está presente, no entendemos, pero Él sigue obrando. Y su promesa ahí está. Yo me aferro a su palabra, a su promesa. Señor, yo no sé cómo le vas a hacer. Así le dijo a Abraham, yo no sé cómo le vas a hacer. Como cuando le pide que entregue a Isaac, le da el hijo y luego se lo pide para que lo mate. Se lo ofrezca en sacrificio. ¿Cómo, Señor? Pero si de él va a venir mi descendencia. Abraham fue obediente. Le creyó a Dios. Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero
Él iba dispuesto, preparó la leña, preparó el altar. Y el mismo chiquito Isaac le dice: Señor, papá, pero ¿y el sacrificio? Dice: Dios proveerá. Pero no le dice: tú vas a hacer el... Luego ya le hace ver que él iba a hacer el sacrificio. Y Dios proveyó. Tu situación que estás pasando, Dios va a proveer. Cualquiera que sea la situación, si es una enfermedad, Dios ya te ha declarado sana. Dios proveerá. Camina ese proceso con el Señor, no sola. No sola. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo, Timoteo. Timoteo era un jovencito, pero la Biblia menciona a dos mujeres, a su abuela Loida y a su madre Eunice. No habla mucho de ellas, pero de lo que sí habla es que ellas lo llevaron en el camino del Señor a Timoteo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para Timoteo más adelante. Dios pone a Timoteo siendo un jovencito encargado de la obra, de una de las obras que el apóstol Pablo había levantado ahí en esa región. Tú no sabes, las que tenemos hijos, tú no sabes lo que estás cultivando en tu casa. Esos hijos que Dios nos ha dado no son nuestros, son de Él. A nosotros nos ha puesto como administradoras de nuestros hijos. Y las que van a ser mamás, para que lo sepan, Dios te va a poner como administradora de tus hijos. Lo que tú les enseñes a tus hijos es para el propósito y el fin que Dios tiene para ellos. ¿A dónde se los va a llevar? Yo no sé, pero Dios tiene un plan para ellos. ¿Dónde los va a poner? ¿Dónde los va a levantar? Dios tiene un plan para ellos. Así pasó. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi deber? Enseñarlos en el camino del Señor mientras están contigo. Timoteo, más o menos, cuando el Señor lo levanta en la obra, dice que más o menos los estudiadores es como de 16, 17 años. Dime, ¿qué joven a esa edad está acuerdo para tomar buenas decisiones con gente mayor? Solamente de Dios. También es para que no te malvalores. Donde el Señor te puso, tú puedes enseñar la palabra del Señor. Lo que el Señor te ha dado, poquito o mucho, que has aprendido de Él, no te malvalores. Tú dalo a alguien más. Enséñalo a alguien más. En este caso, a su hijo, a su nieto. Tú que eres abuela, tienes nietos, tu tarea no ha acabado. Yo le digo a las abuelas, yo estoy aquí por mi abuela. Si mi abuela no se hubiera puesto los pantalones a enseñarme la palabra de Dios, yo no estaría aquí compartiéndoles a ustedes. Yo quién sabe dónde estaría, como dice mi tío. Era esa filistea. Sí, me encantó como dijo. Entonces, no importa la edad que tengas, Dios a través de ti cumple el propósito en tu vida, seas soltera, casada, anciana o estés sola. Entre comillas sola, porque Dios está contigo, no, nunca vas a estar sola. Así que, ¿qué otro ejemplo tenemos? Pues yo creo que aquí terminamos porque ¿qué características vemos en una mujer de Dios para cumplir el propósito de Dios? ¿Qué hemos visto? Si se fijan, podemos hacer un resumen. Mujer de oración, mujer que se pone en la brecha, mujer valiente, mujer generosa. Son cualidades que todas tenemos. Quizá no te has dado cuenta, pero hay que desarrollarlas. Ahorita vamos a ver en el otro taller los talentos, pero mujer obediente, dócil, sensible, amable al llamado de Dios.
No con visión cortita, con visión a más allá. Porque tú ahorita, por ejemplo, las que tenemos hijos, estamos educando a nuestros hijos, viendo más allá, no nomás ahorita por lo de ahorita. No, viendo a futuro. Ahorita los jóvenes ven aquí y toman sus decisiones aquí. Ay, pues decido esta y decido el otro, pero no están viendo las consecuencias. No están viendo a futuro. Y digo jóvenes, pero también nosotras. Porque a veces caemos en ya me cansé de estarle diciendo a este huerco. Ya me cansé de estarme atravesando. Ya me cansé, estoy agotada. Pues renuévate las fuerzas en el Señor y da lo que el Señor te ha mostrado. Métete a buscar al Señor como Esther en oración. Tener esa comunión con el Padre día con día. Señor, ¿qué hago? Mira, está esta situación. Se puso esta situación ahorita que no me la esperaba. Ponlo en oración, ponlo en ayuno. Levántate como Ana. Esa actitud, ya no estés llorando. Esa tristeza, ya no estés lamentándote. Yo lo he hecho. ¿Cuesta? Sí cuesta, pero el Señor me ayuda. Y soy testigo de eso. Me levanto, me caigo y el Señor me levanta. Y renueva mis fuerzas. ¿En quién me renuevo? En su palabra. En la adoración a Él. Yo les he dado testimonio muchas veces que cuando yo conocí al Señor, mi sanidad comenzó, mi sanidad espiritual y física, porque espiritual causó enfermedad física. Mi sanidad interna, espiritual, que estaba enferma, me causó físicamente enfermedad en mi cuerpo. Esos dolores, esas situaciones por las que viví, esos traumas, esas situaciones, me causaron físicamente enfermedad. Pero yo recibí mi sanidad a los pies de Cristo. Cada llamamiento en ministrar, cuando estaba la alabanza, la adoración, ahí estaba Carla, era la primera. Y el mar de llanto, y la gritadera y la lloradera y sacando todo, el Señor ministrando, sanando, limpiando, restaurando y mostrando su plan para mí, diciéndome: tú eres mía, yo te traje, lo que vimos anoche, yo te planeé, tienes propósito, yo tengo un plan para ti. Entonces, llevémonos estas características de estas mujeres que enseñen su palabra. Esa es otra característica que vimos ahí con Noemí, con Loida, con Eunice, que enseñaron la palabra. A veces no valoramos eso. Yo que estoy encargada con los niños, y Nora no me lo dejará mentir, pero esa es para mí una carga que yo he tomado de la enseñanza tan importante en los pequeños. Yo no sé si ustedes sepan, pero los pequeños de la edad de 2 años a 12 años, más o menos, ¿qué rango es? 10 años. Esa edad es indispensable, primordial para el resto de sus vidas. Lo que ellos aprendan o pudimos llegar a aprender en esa edad es lo que va a dar límites, es lo que va a dirigir mi vida. Si tú le enseñas la palabra del Señor, dice: aunque fueren viejos, no se van a apartar de ellos. El Señor los va a traer a su camino. Si se equivocan en el camino, el Señor los va a traer como el hijo pródigo. Lo que ellos aprendan en esa edad es lo más importante de todo el resto de su vida. Lo demás son experiencias a través de tropiezos, de caídas, pero eso no va a marcar la dirección. Lo que va a marcar son los primeros años. Yo me acuerdo que para mí fue impactante cuando estuvo en el poder Chávez, el de Venezuela,
que murió, él mandó videos y subieron videos tremendos, yo no sé si ustedes los vieron, hasta en las noticias salió, de que él empezó a reclutar, a quitarles a las familias los niños de esas edades. Y yo de que no puede ser. Y él decía en sus discursos, aquí yo voy a ser ciudadanos compatriotas que van a hacer lo que yo quiero el resto de sus vidas. Entonces los sacaba de las familias y los tenía como en campamentos asignados, enseñándoles la doctrina de él. ¡Qué tremendo! Y a veces no vemos eso. Y decimos, no, pues ahí que los enseñen, ahí que les enseñen en la escuelita dominical. Claro, está bien la escuelita dominical los domingos, la palabra, ahí les enseñamos. Pero tu deber es, mamá, en tu casa. Porque ellos van a estar expuestos al mundo. Y no, tampoco no nos podemos aislar. ¿Ya es hora? ¿Todavía no? Ok. No los podemos aislar. Dice, hasta el mismo Señor Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Sí? Entonces, no podemos aislarnos. Vamos a pasar penalidades, pero el Señor va con nosotros para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida y en los que me rodean, en los que el Señor me va a atravesar. Yo oí a una persona que dijo que de repente alguien en el súper le compartió en la caja ahí pagando el súper, el mercado, al cajero, a la cajera, y sin saber el Señor puso en su corazón. Esa cajera necesitaba oír las palabras que le dio. Quizá no fue una prédica, pero esas palabras le cambiaron la vida a esa cajera. Tú no sabes, el Señor, no son casualidades, el Señor nos atraviesa personas, así como a Lidia le puso en medio de su trabajo, de andar ella afanada con su trabajo, en sus business, haciendo su trabajo, le mandó a estos apóstoles. A veces el Señor nos va a atravesar personas y el Señor tiene propósito para esas personas, pero hay que mostrar esas características, ser sensibles. Y si no tenemos algo de lo que hemos mencionado, hay muchas más, porque la mujer ha sido diseñada con diferentes, lo voy a dar yo más adelante, pero yo lo veo como matices cuando Dios nos creó. ¿Alguien sabe qué son los matices? Los colores. ¿Cuántos colores hay? Pues hay más o menos, son como 7 los básicos, pero esos los haces infinidad de colores. Entonces, somos una gama de flores de diferentes colores. El apóstol Pablo lo maneja como el cuerpo de Cristo. Si tú te fijas y te observas, no nomás por afuera, por adentro, somos diferentes. El Señor nos ha dotado con diferentes cualidades, colores. Yo lo veo como colores, pero todas somos necesarias. Dios nos creó con un propósito. Entonces, con esto termino este taller. No sé si hay dudas, hay preguntas. Es un taller, pueden preguntar, pueden opinar. ¿Sí? A ver, ¿cuántos de aquí les ha tocado vivir algo de lo que platicamos ahorita? A ver, Ale, ¿cómo qué ejemplo me das tú? Yo sé, pero di algo nomás. Así es.
Sí, pero el Señor es soberano. Sí, porque yo cuando estaba haciendo esto, yo ya había oído la historia de Noemí, me la sé de memoria desde la infancia y todo. Pero aquí me cayó el 20 y dije, Señor, si tú le hubieras mostrado a Noemí lo que iba a pasar allá en esa tierra, yo no me hubiera ido. Así como a mí, cuando nos trajo para acá y pasamos unas fuertes, ay Señor, yo hubiera dicho que no. A ver tú, Nora. Fíjate, ahorita acabamos de ver la conferencia, las fortalezas. Todo está aquí. No te quites el precio que Dios te ha dado. Tú vales mucho. Esas mentiras que el diablo ha sembrado en tu cabeza a través de tus padres por ignorancia, de tu esposo por ignorancia de la palabra, de otras amistades o de la misma gente en tu nación, los gobernantes, los maestros que te marcaron cuando estabas niña. Todo eso está aquí. Hay que renovar todo lo que está aquí, que es lo que veíamos ahorita, y su palabra es la que nos renueva, nos limpia y quita esas mentiras, esos engaños que traemos aquí que impiden el propósito que Dios tiene para nosotras. Si ustedes se vieran, son lindas y hermosas, cada una con matices diferentes. Gracias, Señor, porque me hiciste diferente. El día que tú llegues a decir, gracias, Señor, porque soy única. Aún las gemelas son únicas, por más que se parezcan, hasta en los dedos chiquitos del gordo del pie. Son diferentes. Somos únicos, hasta nuestro DNA es único. No te quites el precio que Dios te ha dado. Como el congreso anterior, yo les dije, el Señor cerró con broche de oro con nosotros. Se tomó su tiempo para formarnos. Planeó cada diseño. Yo no sé si ustedes sepan pintar o estén en el área de diseño, pero se toma un tiempo y borras y dices no, y lo vuelves a hacer y dices no quedó como yo quiero, y luego haces algo y vas a hacer otra cosa parecida y haces algo diferente. Nunca te va a salir igual, porque el diseño es para diferente propósito. Como dijo la pastora, la silla donde está sentada, o fue el pastor, la silla donde está sentada, la familia donde Dios te puso, los hermanos con los que creciste, los padres que Dios te dio, los tíos que el Señor te agregó, porque ya son familia, también los agregados. En mi casa les decimos los agregados culturales, y ellos dicen, vinimos a mejorar la raza, ¿verdad? Ay, sí. Sí, no, pues tiene que salir alguien diciendo algo. Todo fue planeado y todo va a ser planeado por Dios. Dios ya lo tiene. Entonces, pues hay que ser agradecidas. Y como Ana, cualquiera que sea nuestra necesidad, nuestra petición, vamos a orar y adorar al Señor, al que es digno de recibir honra, gloria y honor y alabanza. Sí, vamos a cerrar nuestros ojos.
Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos animas a escuchar tanta historia de cada mujer, Señor, que tú has usado de maneras diferentes, en lugares diferentes, en tiempos diferentes, Señor, en situaciones diferentes, estando solteras, casadas o hijas de familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cómo me hiciste. Gracias, Señor, porque me pusiste donde me pusiste, me trajiste a este lugar, a esta tierra. Me sembraste en este lugar, en esta congregación para aprender de ti, porque me atravesaste a alguien que habló de ti, que te conocí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cómo me formaste, Señor. Te pido perdón si he renegado, si me he quejado contigo de cómo me hiciste, Señor. Perdóname, Señor, y pone en mí esa convicción, el que yo pueda decidir y cambiar de actitud, esta actitud que he tenido todo este tiempo en contra tuya o en contra de los que me rodean, Señor. Decido en esta mañana ese cambio de actitud en el nombre de Jesús. Si estoy triste, en tu nombre, Señor, tú pones gozo y alegría. Si estoy enferma, tú traes sanidad y restauración. Si he sido lastimada, en tu nombre soy sana de toda herida. Gracias, Señor. Gracias por lo que me has dado y lo que vas a añadir a mi vida. Porque todavía me falta mucho, Señor, para cumplir tus propósitos que tienes para mí más adelante. Gracias, Señor, te doy por cada una de las que estamos aquí. Gracias, Señor, porque tú permitiste que estuviéramos aquí para escuchar tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos siga hablando, siga restaurando, que la obra que has iniciado en cada una de nosotros se cumpla. Y si por primera vez, Señor, tú me has traído aquí, no es casualidad, Señor. Gracias te doy, porque tu propósito se va a cumplir en mi vida. Quiero ser obediente, quiero ser diligente, quiero ser valiente sabiendo que tú vas conmigo enfrentando lo que estoy enfrentando o lo que vaya a enfrentar. Gracias te doy por cada una de estas hermosas mujeres. Yo las bendigo, declaro tu presencia guiándolas, dirigiéndoles, y tu Espíritu Santo sanando, restaurando y obrando, Señor, cumpliendo el plan que tú tienes para cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues que Dios las bendiga. Las animo fortaleciéndonos unas a otras, como decía ahorita el pastor, no dejando de congregarnos, meditando en su palabra, como dice, de día y de noche, y el Señor con nosotros. Caemos y el Señor nos levanta. Te sacude, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer. Así yo, Señor, yo no sé, pero aquí dices tú en tu palabra esto, yo lo creo. ¿Cómo, cuándo, dónde? No sé, pero tú lo vas a cumplir. Y sigo en mi diario vivir. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Se pueden saludar, se pueden abrazar. Ahí tenemos.